apreciados colegas, coordinadores, alma y vida de la universidad. Gracias al maestro por haber aceptado la invitación. Creo que estamos en una etapa de cambio trascendental. La vida siempre ha estado llena de cambio. La cultura de paz, la educación para la paz es una experiencia de vida, es una experiencia de convivencia comunitaria, pero que la hemos traducido a elementos que nos permitan una explicación teórica del fenómeno y las hay. Hay teorías de conflicto muy importantes, hay mecanismos que nos llevan a ver cómo podemos gestionar, cómo podemos resolver los conflictos, y de eso se trata, que nos puede servir de base para poder trabajar una pequeña estructura y un pequeño diseño que ustedes pueden llevar a cabo para que puedan presentar a la institución y a su autoridad una propuesta que permita que la Universidad Central de Nicaragua se comprometa a desarrollar una estrategia en el tema del manejo del conflicto y el desarrollo de la convivencia humana y el ejercicio de la gestión del conflicto en la experiencia áulica, porque es allí donde se desarrolla la escena. Los profesores, como comunidad docente, tienen sus propios conflictos, y luego en el aula de clase vemos y nos enfrentamos a otros conflictos que traen los estudiantes. Los estudiantes traen sus propios conflictos, los conflictos familiares, los conflictos de la comunidad, y nosotros muchas veces no los sabemos gestionar. Y muchos de los fracasos académicos no son el resultado de una falta de inteligencia. Todos somos inteligentes. La inteligencia no tiene que ver con que yo sepa más que otro, y que yo tenga 2 títulos, 3 títulos. La inteligencia es inherente al ser humano. La inteligencia se caracteriza en el ser humano antropológicamente y sociológicamente porque tenemos 3 cosas muy importantes que es propio del ser humano. El lenguaje. Los animales no tienen lenguaje, nosotros podemos decir, hablan en su código, pero no es lenguaje. Nosotros sí tenemos un lenguaje. Nos comunicamos, y en ese lenguaje comunicativo estamos expresando sentimientos, intenciones, sueños, proyectos, y no podemos avanzar a ninguna parte si no nos comunicamos con el lenguaje. Yo puedo tener un rico lenguaje, un rico verbo, yo puedo tener una extraordinaria narrativa, pero ¿para qué me sirve eso si yo no me estoy comunicando con el otro y construyendo un cuerpo narrativo para entendernos? Y la otra cosa importante es que nosotros tenemos la capacidad de trabajar. El ser humano es el único que le da sentido y dirección a su trabajo, porque las hormigas también trabajan. Hay otros animalitos que trabajan, comienzan desde muy temprano a trabajar y a construir su mundo. Nosotros también trabajamos, pero nosotros le damos otro sentido, le damos un significado diferente al trabajo. Por lo tanto, el que habla, el que se comunica y el que trabaja expresa su inteligencia. Hoy, las tendencias modernas de la educación y de la ciencia están hablando de la inteligencia emocional como si hubieran descubierto la verdad. La inteligencia emocional y la inteligencia racional es una discusión vieja. Ustedes saben muy bien, como académicos, es discusión de Sócrates, de Platón, por allá lejos. La cultura de paz y la educación para la paz nace de los problemas internacionales, de las relaciones internacionales, pero también el escenario nacional, en donde nosotros hacemos vida, hacemos paz, hacemos sociedad, construimos la sociedad, e identificar también los conflictos, los problemas propios de la nación, identificarlos. Situarnos también en lo más micro, que son nuestras experiencias comunitarias, familiares. Todos nosotros pertenecemos a una familia, todos nosotros tenemos una familia, todos nosotros participamos también en una comunidad religiosa, de una u otra manera, y allí también se generan los conflictos. De manera que un primer elemento en la posibilidad de un diseño curricular es introducirnos y captar el escenario del mundo de la vida, el mundo global, el escenario internacional, identificarlo. Eso es muy importante, que podemos conseguir
el apoyo de sociólogos, de cientistas políticos, que puedan pintarnos un panorama de la coyuntura global para poder ubicarnos ahí. En ese contexto, ¿cómo nace la cultura de paz y la educación para la paz? Nace hacia comienzos del siglo XX, cuando algunos teóricos, como por ejemplo Joan Galtung, deciden pensar en cómo resarcir Europa y las relaciones dañadas a partir de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial habían creado de tal magnitud daños que Europa estaba en una total crisis profunda y existencial, muertes, destrucción. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué llegamos hasta aquí? Y entonces se comenzaron a hacer análisis y estudios. Y el primer fenómeno que se estudió a partir de la cultura de paz y de la educación para la paz fue el tema de la guerra, del militarismo, del armamentismo. De manera que un primer escenario, un primer elemento que comienza a abrir la reflexión sobre la cultura de paz fue el tema del militarismo, de la guerra, de la violencia de Europa. Un segundo elemento que construye el paradigma es que a partir de esa realidad los estudiosos comenzaron a estudiar y analizar el fenómeno del conflicto desde la perspectiva antropológica. El ser humano es violento, el ser humano nace violento, y si es así, ¿qué podemos hacer? Y si no es así, ¿de qué manera podemos entender esto? Y entonces se comenzaron a centrar en el tema del conflicto. De manera que un elemento que incorporamos en el diseño es cómo entendemos el conflicto. Conflictus del latín, que significa el choque, la confrontación de partes que desean imponer y que desean satisfacer sus necesidades. Y entonces los estudiosos, metiéndose en la antropología social, la sociología, psicología social, descubrieron entonces que había que estudiar la naturaleza psicológica del ser humano y de por qué somos realmente conflictivos. Y se llegó a un acuerdo muy interesante que el ser humano, por naturaleza, es conflictivo. El conflicto va con nosotros, lo llevamos en los genes, lo llevamos en la sangre. Nadie puede decir que no es conflictivo. Es que este es conflictivo, dice. El primer signo es que nosotros tenemos una idea negativa del conflicto. Todos somos conflictivos y todos somos conflictuados. ¿Por qué? Porque tenemos intereses distintos. Si yo no identifico el problema, identifico los actores, yo no puedo negociar. No puedo llegar a una resolución del conflicto. En Harris no hay los elementos que Pablo le menciona, pero él entiende el conflicto dentro de un contexto. Y en ese contexto están también todas estas cosas. Él lo ve como un contexto. También están los protagonistas, que están mencionados en los autores anteriores. En todo conflicto hay al menos dos o más partes. Uno nunca pelea solo. Si uno pelea solo, se golpea solo y ya está con un problema serio. Entonces, generalmente peleamos con otro, o andamos buscando a alguien que pelear. No, que no me ponga cara, no me salude, qué sé yo. Entonces, siempre tenemos que entender que hay conflictos cuando hay una contraparte. También pueden ser personas, grupos, instituciones.